Colombia y el Perú otra vez en vilo ahí en su zona de frontera por una diferencia territorial en la isla de Santa Rosa que nos ha hecho evocar la guerra en 1932 y 1933 entre los dos países. De eso vamos a hablar en este episodio. Síganos. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, a veces de personajes raros y curiosos o no tanto, en fin. Aquí sigo acatarrado, les agradezco mucho sus recomendaciones de remedios caseros. Vamos saliendo adelante y esta es nuestra segunda entrega de esta miniserie que hoy termina sobre el conflicto colombo-peruano de 1932 a 1933. La guerra entre Colombia y el Perú, que fue el último episodio bélico internacional en el que participó nuestro país, en el que se hizo presente, pues claro, para reivindicar sus intereses territoriales y su soberanía. Se está hablando mucho otra vez de este tema y cada vez más porque hay una diferencia diplomática y limítrofe en la frontera colombo-peruana, ahí en el río Amazonas, por una isla nueva que surgió como un apéndice de otra, que es la isla de Chinería. Por un fenómeno natural, hídrico, esa isla se fue bifurcando, eso se llama la accesión, y por el efecto de la sedimentación y del cauce incontenible del río Amazonas, nada menos y nada más, ha aparecido una nueva isla que es la isla de Santa Rosa, de la que tanto se habla y se comenta por estos días, porque allí el Perú ha ejercido control territorial y ha oficiado una serie de actos para reivindicar su soberanía sobre eso que considera la prolongación de una isla que le pertenece desde el tratado limítrofe entre los dos países en 1922. Los peruanos dicen que esa isla nueva es una continuación de esa otra ya existente que se le adjudicó en 1922 y que luego pues fue ratificada en 1934 en el Protocolo de Río. La postura de Colombia es que hay que hacer un nuevo acuerdo o que hay que reglamentar ese hecho que no estaba contemplado en los tratados anteriores, pues porque esa isla nueva simplemente no existía. Y ahí hay una cantidad de elementos económicos, sociológicos, vitales, que tienen que ver con el acceso al curso del río y que tienen que ver pues con una cantidad de factores que para los que están allí son fundamentales. Ese problema, esa discusión, ese debate lleva mucho tiempo allí sobre la mesa y ha sido objeto de un diálogo diplomático entre Perú y Colombia. Pero en este momento, pues la cosa está escalando porque ya estamos pasando al territorio cenagoso de la diplomacia tuitera y de una calentura que sirve de lado y lado para paliar un poco la situación interna. Ustedes saben que en la historia siempre y en las relaciones internacionales y en la vida política y diplomática, ese fenómeno de lo que va ocurriendo por fuera de las fronteras de los países se convierte muchas veces en un instrumento muy eficaz para ir determinando los problemas y los líos que tienen los gobernantes dentro de sus países.
yo creo que la postura de Colombia es legítima y no se trata aquí de hacer patrioterismo, y es que pues tiene que haber un diálogo y de pronto hay que reglamentar ese hecho inopinado que es el surgimiento de un nuevo fenómeno geográfico que antes no existía. El Perú, de manera unilateral y con el criterio de que esa nueva isla pues no es sino la derivación y la prolongación de la que ya existía, cree que tiene derecho a ejercer soberanía allí. Pero por cuenta de esta diferencia que ha escalado en los últimos días en los micrófonos y sobre todo en ese mentidero tóxico de las redes sociales en manos de gobernantes que acuden a la estridencia y al escándalo y al desgarramiento para atizar una situación que se puede salir de cauce en cualquier momento. A causa de eso, estamos hablando otra vez de ese conflicto histórico en 1932 y 1933, esa guerra entre Colombia y el Perú. Los antecedentes ya los vimos un poco en nuestra salida anterior. Está pues ahí albergada en todas las plataformas de audio y video, pero volvamos un poco sobre el hilo de esa historia para entender por qué desde septiembre de 1932 y sobre todo a finales de ese año, desde diciembre de 1932, Colombia y el Perú se vieron abocados a una guerra que no duró tanto y cuyo saldo fue, en términos muy generales, bastante favorable para las armas colombianas. Algo que no se pensó en un principio porque la desproporción militar entre Perú y Colombia al principio de la guerra era muy grande. Y además también, pues porque claro, Perú tenía muchas más posibilidades de acceder al territorio y de ejercer allí un control militar que para Colombia pues era muy difícil, porque realmente esa posesión amazónica para Colombia era un hecho reciente. Ahora vamos a hablar de eso. Y en este país siempre pasaba lo mismo. No había vías de acceso, no había carreteras, no había medios de comunicación. Era una absoluta lejanía. Entonces, la desproporción entre la presencia colombiana ahí en Leticia y en la Amazonia y la del Perú, pues era enorme. Incluso antes del conflicto. El conflicto también se da por ese hecho, pues porque ahí estaba una dinámica en la que los peruanos llevaban décadas ejerciendo de facto su soberanía, mientras que para Colombia, pues esa era una región casi inaccesible. Siempre estamos hablando de la precariedad del Estado colombiano, y esa es otra discusión, esa idea de que en Colombia muchas veces hay más territorio que Estado, aunque hay quienes sostienen que también ese es un mito que engendraron las élites en Colombia un poco para delegar la acción estatal a unos actores intermediarios que se lucran de esa idea de que no hay Estado, para constituir nuevas formas del Estado en las que ellos terminan adueñándose del poder. Pero insisto, esa es otra discusión muy distinta, aunque tiene que ver con esto y con la paradoja de que ya en aquellos años, en los años 30 y 40 del siglo XX, pues en Colombia el Estado era precario, era insuficiente y sin embargo mucha gente dependía de él. Había una dependencia económica y burocrática del Estado y del gobierno que era innegable. Retomemos entonces el hilo de esta historia. En la madrugada del 1 de septiembre de 1932, un puñado de hombres
se toma Leticia. Leticia era una ciudad fundada a finales del siglo XIX que estuvo en posesión peruana hasta 1922, cuando se firma el Tratado de Límites entre Colombia y el Perú. Aquí ya vimos cómo ese tratado, el Tratado Lozano-Salomón, pues fue muy difícil de concebir y luego de ratificar y de cumplir. Fue al final una estrategia política del gobierno peruano, el gobierno de Leguía, que entendió en ese momento, en 1921, en 1922, después de muchos años de roces entre los dos países, es una época en la que las fronteras de los estados nacionales en Hispanoamérica se están decantando y se están definiendo, y en el caso de la frontera colombo-peruana, pues había ahí unos ríos, el río Putumayo, el río Caquetá, pero el gobierno del Perú entendió que le convenía mucho hacer el tratado limítrofe con Colombia, dar una concesión territorial, que es el trapecio amazónico, para que Colombia accediera al cauce del río Amazonas, mientras que Colombia le hacía una concesión al Perú en la frontera con el Ecuador. Eso pasó en 1922. En Colombia, pues, el tratado se vio con muy buenos ojos, pero en cambio en Lima la discusión fue muy áspera y el tratado se mantuvo casi en la clandestinidad por años, porque obvio el gobierno sabía que los peruanos iban a considerar la concesión territorial del trapecio amazónico una renuncia a la soberanía y una entrega excesiva al país vecino. Finalmente el tratado se ratifica en 1928 y entre el año 28, 29 y 30 pues se van cumpliendo los elementos territoriales que están ahí presentes, entre ellos el de la entrega de Leticia a Colombia. O sea que Leticia hasta hacía muy poco tiempo era un puerto, era una ciudad, era un establecimiento peruano. Y a partir de 1928-29 se vuelve un enclave colombiano, ahí en el trapecio amazónico, y obviamente eso genera descontento, roces. Hubo muchas protestas de los peruanos que estaban allí, y para el Estado colombiano hacer presencia y ejercer soberanía no fue fácil, porque también las circunstancias políticas en nuestro país en ese momento eran muy complejas, como lo habían sido siempre. Pero lo otro que hay que mencionar es que en Colombia se había dado un cambio de régimen, había caído la hegemonía del Partido Conservador, que estuvo 4 décadas en el poder, y había empezado la República Liberal, con el triunfo de ese partido en 1930 y la llegada a la presidencia de Enrique Olaya Herrera. De hecho, esa es una coincidencia ya un poco mencionada aquí entre lo que estaba pasando en el Perú y lo que estaba pasando en Colombia. Hubo un cambio de régimen. Yo he insistido muchas veces en otras salidas y también en la anterior sobre este tema. Yo he insistido en que todos esos cambios de régimen político y de partido y ese cambio de piel y esa transición que se dio en todas partes, en los Estados Unidos, en Alemania, etcétera, etcétera, es consecuencia un poco de las condiciones económicas que se dieron en el mundo después de la crisis bursátil en los Estados Unidos en 1929. En el Perú hubo un golpe de Estado, un golpe de mano, y Leguía es depuesto y llega al gobierno un militar que se llama Luis Miguel Sánchez Cerro.
En el caso de Colombia, pues llega el Partido Liberal y empieza la andadura de la República Liberal, que tiene pues unas reformas en el tintero. Las primeras de cambio de la República Liberal fueron realmente moderadas. No era todavía un proyecto ambicioso y transformador. Olaya, de hecho, planteó una especie de gobierno de unidad nacional con muchos conservadores, muchísimos en su gabinete, y eso se fue enrareciendo y se fue saliendo de madre, como ya lo mencionamos aquí, porque los conservadores no aceptaron el hecho de que habían perdido el poder y el gobierno. Los conservadores no aceptaron ni reconocieron esa nueva realidad que era el cambio de régimen. Y obviamente se sintieron ultrajados, marginados, envilecidos, porque esas son las consecuencias, por lo general, en términos burocráticos, en términos políticos, de perder el poder, de perder el mando, de salir del gobierno. Lo que pasa es que los conservadores pues llevaban aposentados allí tanto que tuvieron y albergaron y cultivaron y atizaron la ilusión de que eso iba a ser eterno. Y se pensó que lo era, pero una circunstancia pues medio azarosa también, la división del Partido Conservador en las elecciones, abrió el camino para que los liberales ganaran. Y cuando llegan los liberales, tampoco tenían la experiencia del gobierno y del mando, tampoco estaban preparados para asumir la administración del Estado, y eso tuvo pues una instancia política en las instituciones, en los periódicos, pero tuvo una consecuencia todavía más complicada en la violencia que se fue desatando en las regiones, en lo que ahora llaman los territorios, porque ahí la cosa sí era a bala y a machete, un país de borrachos que oían los discursos de los caudillos en la radio o que leían sus declaraciones altisonantes cada vez más en los periódicos, y entonces fue empezando lo que se llama la guerra civil no declarada, lo que en la historiografía colombiana llamamos con letras mayúsculas la violencia. Hay una discusión sobre cuándo empieza en realidad esa guerra civil no declarada entre el liberalismo y el conservatismo, pero lo cierto es que ya en el gobierno de Olaya empieza a haber un pulso sobre la barbarie que se ha desatado en el campo y en algunas ciudades, sobre todo en Santander, sobre todo en Boyacá, sobre todo en Cundinamarca. Hubo un debate parlamentario famoso entre Laureano Gómez, que era el jefe de la oposición del partido conservador, que ahora estaba ahí en el desierto y en el erial de la oposición, y Felipe Lleras Camargo, que ahora era uno de los voceros del liberalismo en el poder. Hubo un debate en el Congreso entre Laureano Gómez y Felipe Lleras, en el que cada uno empezó a esgrimir, a sacar cartas y telegramas de copartidarios que habían sido asesinados. Entonces terminó siendo una especie de conteo macabro de quiénes ponían más muertos, si los godos ahora en la oposición o los liberales, los cachiporros ahora en el gobierno. Entonces la situación política de Olaya no era la más favorable, pero hay que señalar claro la diferencia entre el régimen dictatorial en el Perú y el régimen en el fondo democrático en Colombia, aunque se mantenían claros los cauces, el empaque, las apariencias de una república y una democracia funcionales, cuando en realidad aquí también lo que se estaba dando era el inicio de una guerra civil que duró varias décadas y que nos desangró. Pero el otro hecho que marca, pues como ese momento, es el conflicto internacional. El 1 de septiembre de 1932, en la madrugada, llega un puñado de hombres y se toma Leticia. Ni siquiera sabemos hoy a ciencia cierta cuántos fueron. Algunos hablan de 48, 50, otros hablan de 200, otros hablan de 300.
Lo cierto es que los peruanos que llegaron sí eran muchos más que los colombianos que había ahí, que tuvieron que salir pies en polvorosa y fueron desalojados del puerto y van a terminar refugiados en Brasil. Así de grave fue la situación. Yo mencioné aquí algunos detonantes de ese conflicto que sin embargo ya estaba larvado, ya estaba cantado por lo que dije antes. Los peruanos que estaban en la zona de frontera eran más y en Leticia había un gran descontento de quienes estaban acostumbrados a un régimen de la vida bajo el signo de la dominación peruana, y eso pues cambia entre 1928 y 1929. Había una serie de actividades económicas que tenían que ver, por ejemplo, con el caucho, que tenían que ver incluso con el azúcar. Había ahí una hacienda muy importante de la familia Vigil que se llamaba La Victoria y que tuvo una historia de opulencia mientras la dominación peruana, y cuando llega la entrega de Leticia a Colombia, pues las actividades económicas en torno a esa hacienda se vienen al piso y la familia poseedora de la hacienda empieza a intrigar para que Colombia se la compre. Ese es un negocio que se va a demorar mucho y uno de los yernos del dueño de la hacienda, que es un personaje que se llama Óscar Ordóñez, hijo de un militar peruano, se ve afectado porque, entre otras, era beneficiario, por un lado, de las actividades de su suegro, pero también de una serie de actividades económicas y políticas que dependían de la administración peruana mientras Leticia fue peruana, y cuando eso cambia, pues Óscar Ordóñez se vuelve uno de los agitadores de una asonada, de un levantamiento en el lado peruano para recuperar Leticia. No era solo una anécdota, era un fenómeno con hondas raíces en esa transición entre la soberanía peruana y la soberanía colombiana. Pero también hubo un lío de faldas que yo mencioné aquí en nuestra salida pasada, de la mano un poco del relato que hizo de ese episodio el expresidente Alfonso López Miquelsen, que hablaba de la guerra de Troya y del rapto de Helena, casi como un paralelo con lo que pasó en la guerra colombo-peruana, porque había una mujer muy agraciada y muy célebre que se llamaba Pilar, que le decían la Pila, y que estaba de novia con un alférez peruano que se llamaba Juan de la Rosa. Pues resulta que esa muchacha era tan agraciada que el intendente colombiano en Leticia, que era un miembro muy destacado del cuerpo diplomático y que tenía mucha experiencia en el sur, en esa lejanía del sur que muy poca gente conocía, y él había estado en el Ecuador y había servido en varias comisiones limítrofes, un personaje que se llamaba Alfredo Villamil Fajardo. Dicen las malas lenguas, o eso decía López Miquelsen, que era muy chismoso y muy inteligente. Dicen las malas lenguas que Villamil Fajardo le quiso quitar la pila al alférez Juan de la Rosa. Incluso hubo un conato de rapto, y entonces en un momento dado, cuando Óscar Ordóñez empieza a organizar el levantamiento peruano contra el gobierno colombiano en Leticia, el alférez Juan de la Rosa, con sus hombres que pertenecen al ejército peruano, se enteran y se unen a esa especie de cuadrilla espontánea de salteadores del territorio colombiano, y llegan el 1 de septiembre, se toman Leticia y nadie sabe realmente qué es lo que está pasando allí. Y lo que está pasando allí pues se va descubriendo luego a cuentagotas, porque va surgiendo la información por los cauces diplomáticos del gobierno peruano, al que acude nuestro embajador allí, que era Fabio Lozano y Lozano. Y entonces el gobierno peruano dice: no, estos son unos comunistas y unos fascinerosos que están en contra nuestra. O sea que había al principio una especie de solidaridad de cuerpo entre el gobierno peruano y el gobierno de Colombia.
Y esa fue un poco la consigna de los colombianos durante varios días, varias semanas y los primeros 2 meses. La percepción de que se trataba de un hecho aislado y que estos eran unos orates que estaban tratando de levantar allí una república independiente, una utopía. Y aquí digo entre paréntesis algo muy interesante, y es que cuando se conocieron Gabriel García Márquez y Vargas Llosa, uno de los proyectos que quisieron llevar a cabo fue una novela a 4 manos de ese conflicto entre Colombia y el Perú, que habría sido maravilloso, pues, ver cómo esos dos maestros iban contando la historia desde cada uno de los lados de la frontera. A orilla y orilla, dos maestros de la literatura habrían podido desentrañar ese episodio que al principio fue como de opereta, pero que luego se va complicando porque el gobierno peruano entiende que en ese país había una gran animadversión, no hacia Colombia, pero sí hacia el tratado del año 22. Los peruanos consideraron, y yo diría que hasta el día de hoy consideran, que ese fue un tratado lesivo de sus intereses y que en él hubo unas concesiones territoriales excesivas. Entonces, la dictadura del Perú, que acababa de llegar, fue descubriendo que de pronto esa bandera irredentista le podía servir para fortalecerse políticamente y para congraciarse con un pueblo que todavía estaba a la espera de lo que pudiera pasar con el nuevo régimen, un régimen dictatorial y militar. Y claro, ese régimen entendió que podía sintonizarse con la opinión pública, esgrimiendo el argumento, blandiendo la bandera, agitándola de la recuperación del territorio. Un poco también con ese mito que ha obsesionado a los hispanoamericanos desde siempre, y es la idea de que sus países han perdido mucho territorio a lo largo de la historia y que sus élites han sido indolentes y estúpidas. Hay algo de cierto en ello, pero también hay que establecer pues muchos matices, por lo que decíamos en nuestra salida pasada. Al final, las fronteras de los estados nacionales son fenómenos volubles, gaseosos, y la historia las va tiñendo y pintando y luego retiñendo un poco al calor de los hechos que se van dando y que tienen que ver pues con elementos sociológicos, elementos militares que no permiten pensar que el territorio sea un hecho objetivo y esencial. Claro, el territorio es un elemento determinante de la entidad y la identidad de cualquier estado nacional, pero no podemos pensar que el territorio es lo que un filósofo llamaría, y no quiero caer aquí pues en unas palabras muy rebuscadas, que el territorio es lo que un filósofo llamaría un fenómeno inmanente. Los territorios cambian y las fronteras también, y eso es la historia. Pero en Hispanoamérica siempre se dice, o en los países hispanoamericanos, siempre está el caballo de batalla de la pérdida de territorio, lo que se llama el irredentismo. Tenemos territorio nuestro que está en manos del vecino. Y ese irredentismo se fue volviendo la causa, en el contexto de lo que estaba pasando en Leticia, de la dictadura peruana, para fortalecerse adentro con el pretexto de que tenía que recuperar de manos colombianas el territorio que el gobierno anterior le había dado a nuestro país. Y entonces ya empieza a cambiar el tono de la relación diplomática entre Bogotá y Lima, porque en Bogotá
obviamente hay una reacción cada vez más vehemente y cada vez más consistente de defensa de los intereses colombianos y de reivindicación de la legitimidad del tratado que se había hecho en 1922. Esa fue la Carta Colombiana, que sirvió un poco para propiciar un cierto paréntesis en la intemperancia política y partidista. No del todo. El radicalismo y el sectarismo siguieron su camino y los caudillos de uno y otro partido pues seguían ahí agitando sus banderas y sus causas. Pienso sobre todo en la acción muy elocuente de Laureano Gómez, que se dedica de manera sistemática a fustigar el régimen de Olaya porque lo responsabiliza de la violencia en el campo. Pero lo cierto es que cuando ya va empezando el tema del conflicto y cuando se ve que el gobierno peruano cambia de posición y ya no tiene esta visión de que son los comunistas y unos fascinerosos, unos amotinados, sino que esos soldados y esos personajes que están allí en Leticia representan los intereses de la nación peruana. Cuando el gobierno empieza a acoger esa tesis, pues en Bogotá obviamente ya los diplomáticos y los políticos y los periodistas empiezan a plantearse la posibilidad de responder con más contundencia, y entonces viene una tregua. Yo mencioné aquí la famosa frase de Laureano, que en un discurso dijo: paz, paz, paz en el interior, guerra en la frontera. La guerra, sin embargo, se fue demorando mucho porque lo primero que había que hacer era agotar el cauce diplomático. Colombia tenía en lo fundamental el respaldo de la comunidad internacional. Colombia aspiraba a que el gobierno de los Estados Unidos fuera mucho más firme en la defensa de sus intereses, pero es que en Estados Unidos estaban en periodo electoral y también en cambio de régimen. Estaba llegando el Partido Demócrata al gobierno y claro, había una situación en toda América que no era fácil. Había un conflicto entre Bolivia y Paraguay, estaba siempre latente la cuestión chilena y peruana. El Ecuador tenía un gran resentimiento con Colombia por la concesión territorial que Colombia le había hecho al Perú en el acuerdo de 1922. Brasil se proclamó neutral y Brasil pues era el país más importante porque era el país limítrofe tanto de los peruanos como de los colombianos. Y en el caso del río Amazonas, que esta fue una obsesión de Olaya, pues estaba muy claro que, a diferencia de lo que pasaba en otros ríos, en los que las dos riberas eran de posesión colombiana, en el caso del Amazonas, un pedazo era de posesión colombiana y el otro era de posesión brasileña. Por lo cual, pues la situación de Brasil era muy difícil y Brasil sabía que podía verse afectada por lo que pasara en este conflicto. Entonces, fueron muchos meses en los que el enfrentamiento, el pulso diplomático fue escalando y Colombia puso a sus mejores internacionalistas al servicio de la causa colombiana. Pienso pues en Eduardo Santos, que había sido canciller de Olaya en los primeros meses, luego se fue de embajador a Ginebra a lo que se llamaba la Sociedad de Naciones, que era pues ese organismo internacional multilateral que había surgido con la Primera Guerra Mundial, un poco el antecedente de las Naciones Unidas, y ahí se dirimían una gran cantidad de conflictos y cuestiones entre los países. Para eso se había creado la Sociedad de Naciones y allá estaba como embajador
Eduardo Santos, pienso en Laureano García Ortiz, que viajó directamente al Perú, y en el Perú pues cerraron filas los políticos, los diplomáticos, los académicos, los periodistas en torno a la dictadura para reivindicar la causa de la recuperación del territorio. Cuando esa causa se fue volviendo inamovible y se fue volviendo más evidente, fue muy claro que la guerra iba a ser inevitable. En diciembre de 1932 hubo un editorial del periódico El Tiempo en el que el editorialista decía: este año transcurrirá, el año que vendría, 1933, bajo el signo de Marte, bajo el signo de la guerra. Los últimos intentos diplomáticos fueron en noviembre y los primeros días de diciembre de 1932, y luego quedó muy claro que el gobierno del Perú no tenía ningún interés en arreglar por las buenas la situación con Colombia, y quedó muy claro que la dictadura apoyaba la toma de Leticia, y entonces Colombia reconoció que tenía que entregarse pues al proyecto, a la empresa de defender con las armas sus intereses. Cometió un error el gobierno de Olaya, y es que trajo a un militar chileno para que lo asesorara. Aquí había militares pues muy avesados, que además habían tenido experiencia en las guerras civiles, sobre todo en la última guerra civil, que fue la de los 1000 días, entre otras, un veterano de esa guerra que había perdido las elecciones con Olaya y que fue uno de los candidatos del conservatismo que dividieron a ese partido para que ganara el Partido Liberal, era Alfredo Vázquez Cobo. En esas elecciones los dos candidatos conservadores eran Vázquez Cobo y Guillermo Valencia, un gran poeta y un escritor y un orador erudito y descomunal de Popayán, que entre otras también en su momento, cuando empieza el conflicto con el Perú, dice: de nada sirve la paz si no tenemos dignidad. Se fue constituyendo un movimiento de opinión favorable en Colombia para aceptar que la guerra era irreversible, era irrevocable y que había que ganarla. Por eso llamaron a un asesor militar chileno, pero también Olaya recibe el mensaje de Vázquez Cobo, que era un gran militar conservador, veterano de la guerra civil y un prohombre del Valle del Cauca, que había perdido las elecciones con Olaya y que estaba en la legación colombiana en Francia, en París. Vázquez Cobo le dice a Olaya: yo quiero hacerme cargo de la defensa de nuestro país, déjeme a mí el mando militar de ese empeño. Y hay como otra historia novelesca en el trasfondo de esa decisión de Vázquez Cobo, y es que estando Vázquez Cobo allá en París, en la diplomacia, una noche en una comida oyó que un militar peruano decía, con sus tragos en la cabeza, que el tratado, el acuerdo entre Colombia y el Perú de 1922 era espurio y además corrupto y venal, porque Leguía, el presidente del Perú, había recibido un soborno cuantiosísimo del gobierno colombiano. Vázquez Cobo no aceptó que se hablara en esos términos de su país y se enfrentó con ese militar, y la cosa acabó en la posibilidad de un duelo al amanecer que se conjuró porque intervinieron amigos de ambos, y la cosa no pasó a mayores, pues ese militar era Luis Miguel Sánchez Cerro, el dictador del Perú. Entonces Vázquez Cobo quería cobrarse esa cuenta personal y asume el mando del ejército colombiano y empieza el cabildeo de Colombia para conseguir barcos y para conseguir armas, porque el ejército colombiano era muy pequeño con respecto al del Perú. En Colombia había 9 millones de habitantes,
Pero, insisto, la desproporción de las fuerzas era enorme. Entonces Colombia, con la ayuda de algunos países europeos y de los Estados Unidos, consigue unas cañoneras y arma unos barcos, el barco Mosquera, el barco Córdoba, y finalmente desde enero de 1933 empieza la guerra contra el Perú. Ahí en la Amazonia, ahí cerca de Leticia y en la frontera, hay, claro, unas escaramuzas y unas batallas memorables. La narración que hace García Márquez en unas cartas a Vargas Llosa de esas batallas es una cosa rocambolesca y delirante. La toma de Tarapacá, de Güepi. Pero al final, pues, lo que ocurrió es que el ejército colombiano, que había sufrido ya en 1911 a manos de los peruanos una humillación en la Pedrera, en esta guerra el ejército colombiano salió airoso, no con victorias aplastantes ni contundentes, pero lo que logró Vázquez Cobo permitió que Colombia pues fuera conteniendo la afrenta y el ataque del Perú. Pero además ocurre otro hecho, y es que en 1933, en abril, cuando ya ha empezado la guerra y lleva 2 o 3 meses, un aprista mata a Sánchez Cerro. Y entonces vuelve a haber un tránsito político en el Perú, una transición, y llega un nuevo militar a gobernar allí que es muy amigo de Alfonso López Pumarejo. López Pumarejo fue una de las voces clarividentes y sensatas en todo este conflicto y abogó siempre por la vía diplomática y empieza a propiciar unos puentes con el nuevo gobierno del Perú, y finalmente, entre mayo y junio de 1933, ambos países deciden remitir el conflicto a la Sociedad de Naciones. El Perú le entrega Leticia a la Sociedad de Naciones para que vuelva a haber una instancia de negociación que se establece en Río de Janeiro en 1934. Y ahí viene un pulso muy intenso en el que los peruanos reivindican pues sus reclamos y el hecho de que el tratado del año 22 fuera lesivo para ellos. La comisión colombiana, en la que estaban Luis Cano, Guillermo Valencia, que ahí se hizo muy amigo del gran escritor mexicano Alfonso Reyes, que estaba de embajador de México en Río, y el otro miembro de esa legación eran Luis Cano, Guillermo Valencia y Roberto Urdaneta Arbeláez, que había sido gran canciller de Olaya, un personaje de primera, y en Ginebra Eduardo Santos moviendo los hilos para que la Sociedad de Naciones presionara al Perú y aceptara los términos de Colombia, que eso fue lo que terminó estableciéndose en el Protocolo de Río, que aún hoy sigue vigente y que en lo fundamental pues recoge todo lo que se había establecido en el Tratado Lozano-Salomón de 1922. Ese Protocolo de Río luego terminó siendo el arma arrojadiza en Colombia de la oposición conservadora contra el Partido Liberal, ya en tiempos de la primera administración de López Pumarejo. Laureano consideró que la participación de los colombianos en Río había sido indigna, había sido insuficiente, así varios de los que estuvieran allí fueran sus amigos, para empezar el maestro Valencia y el propio Urdaneta, y Laureano termina haciéndoles un debate feroz pues al gobierno de Olaya, que ya estaba cambiando el gobierno de López. De hecho, Olaya iba a ser nombrado luego canciller de López Pumarejo en las primeras de cambio de esa administración, que muy pronto iba a llevar el mote de la Revolución en Marcha. Y en enero o febrero tal vez de 1935, Laureano Gómez hace un debate durísimo
contra los signatarios del Protocolo de Río y contra Eduardo Santos, que era el embajador ante la Sociedad de Naciones en Ginebra. Y en ese debate, dicen los que estuvieron allí, le dio tanta furia a Laureano Gómez que le dio un derrame cerebral. Y ese es un poco el epílogo de esa historia, que tiene unos ribetes trágicos, otros cómicos, como siempre en nuestro pasado. Al final también este relato tragicómico, yo dije aquí, que a veces es de Shakespeare y a veces es de Chespirito, pero se impusieron la sensatez, la mesura, al final la diplomacia y la política y la presencia allí de unas figuras de lado y lado, pero yo reivindico sobre todo a los colombianos que hicieron parte de ese momento, tanto desde el punto de vista de la defensa militar de los intereses de Colombia en Leticia y en el río Amazonas y en la frontera colombo-peruana, y también los que estaban en las entretelas del poder y supieron actuar con grandeza, con inteligencia, con mesura, y pues terminaron conjurando una guerra que duró unos pocos meses y que vivió y pervivió en el recuerdo de varias generaciones de colombianos por décadas. Ahora estamos reviviendo otra vez esa historia por cuenta de la diferencia que hay en la isla de Santa Rosa. Ojalá la cosa no escale. Esto es Calamares en su tinta. Nos vemos en la siguiente salida. Gracias por su compañía. Un abrazo.